El tema que nos ocupa es complejo. Por lo tanto, no se puede generalizar ni juzgar de forma unidimensional. He aquí las razones. La población indígena del espacio andino del Perú virreinal fue diversa. Existía y existe una multitud de etnias con distintas manifestaciones culturales. En segundo lugar, el proceso emancipatorio no fue homogéneo. Podemos distinguir una primera etapa de múltiples trajines en los que se urden conspiraciones y estallan rebeliones y montoneras. Nos referimos a dos momentos: los virreinatos de José Fernando de Abascal y Sousa, que va entre 1806 a 1816, y el de su sucesor, José Joaquín de la Pezuela, de 1816 a 1821, con el laberíntico aplacamiento de las insurrecciones en el norte y meridión peruano y alto peruano, y con posterioridad las corrientes libertadoras del sur y la del septentrión con José de San Martín y Simón Bolívar, respectivamente. Nuestra exposición se restringirá únicamente a la última etapa de la independencia, la que va de 1820 hasta la consolidación de la libertad en la batalla de Ayacucho y la capitulación del virrey José de la Serna e Hinojosa, por cierto, evitando, o en todo caso simplificando, la descripción de las confusas correrías militares. Como antecedente, aunque remoto, la integración de los reinos e imperios indígenas a la corona siempre ha necesitado de los mismos aborígenes. Recordemos que la conquista castellana del Tahuantinsuyo no se pudo lograr sin la cooperación de pueblos sometidos a los incas, como los tayanes, cañaris, chachapoyas, huaylas, yauyos, huancas, tarmas y chancas, entre otros. Igualmente, en los conflictos intestinos de los conquistadores, desde la Guerra de las Salinas de 1538 hasta la Guerra de Jaquijahuana, acaudillada por Casca en 1548, los peruleros recurrieron a las huestes indias. Otro factor que demuestra la complejidad del tema en cuestión y que la historiografía contemporánea suele obliterar es la percepción del orden sociopolítico de la época virreinal, la misma que, a pesar de las veleidades ilustradas, se mantenía organicista y cuya interioridad era corporativista. Tal concepción existía aún en el siglo XVIII tardío y era denominada cuerpo místico de la República. Este concepto, que no era exclusivo del Perú, sino que perteneció a todo el orbe hispanoamericano del antiguo régimen, procuraba integrar a toda la población en cuerpos interiores, entre los que se incluía al universo de indígenas, a pesar de las inocultables formas de maltrato, injusticia y explotación ejercidas sobre ellos. El imprescindible cuerpo de naturales era denominado en el periodo virreinal como República de Indios o Nación Índica. Ejemplo de esa sensibilidad se hizo ostensible en los cálculos políticos de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, quien, al necesitar engrosar sus filas contra el régimen hispánico, promulgó su famoso Edicto de Chichas el 23 de diciembre de 1780, en el que dice, y cito literalmente: hago saber a los paisanos criollos, moradores de la provincia de Chichas y sus inmediaciones, que viendo el yugo fuerte que nos oprime con tanto pecho y la tiranía de los que corren con este cargo, sin tener consideración de nuestras desdichas y exasperos de ellas y de su simplicidad, he determinado sacudir este yugo insoportable y contener el mal gobierno que experimentamos de los jefes que componen estos cuerpos, por cuyo motivo murió en público cadalso el corregidor de esta provincia de Quinta, a cuya defensa vinieron a ella de la ciudad del Cusco una porción de chapetones, arrastrando a mis amados criollos, quienes pagaron con sus vidas su audacia y atrevimiento. Solo siento de los paisanos criollos, a quienes ha sido mi ánimo, no se les siga algún perjuicio, sino que vivamos como hermanos y congregados en un cuerpo, destruyendo a los europeos. Fin de esta extensa cita. ¿Por qué mencionamos este llamado del Condorcanqui? Pues para demostrar que existía un innegable vínculo entre el cuerpo de indios y la República de Españoles, en su sector criollo, obviamente, en un contexto indudablemente organicista e integral en el Perú de las últimas décadas de la hegemonía ibérica.
El Edicto de Chichas es el reconocimiento del cuerpo sociopolítico por parte del caudillo indomestizo, descendiente del último inca de Vilcabamba. Para abordar la vinculación nativa con las huestes del monarca, es necesario referirnos al contexto demográfico y espacial del Reino del Perú. La fuente más cercana al lapso histórico de nuestra exposición, el censo de 1791 del virrey Francisco Gil de Taboada, que gobernó el Perú entre 1790 y 1796, indica una población estimada en 1.076.000 habitantes. Por su parte, el naturalista checo Tadeo Henke, en su descripción del Perú de 1797, afirmaba que se había alcanzado el 1.200.000 habitantes. De acuerdo con el recuento de Taboada, había 600.000 indios aproximadamente y 250.000 mestizos, que incluía a indomestizos, conocidos como cholos. Sumados ambos grupos, 853.000 personas, mucho más de la mitad de la población peruana, era de origen nativo y por lo tanto su participación en el proceso de independencia a favor de la patria o del rey era innegable e inevitable. De otro lado, la distribución espacial de los indios e indomestizos mostraba desigualdad. El sur andino evidenciaba una mayor concentración humana que en la costa y sierra norteñas. Los nativos del litoral septentrional fueron hispanizados muy rápidamente. Ello se demuestra en la progresiva desaparición de las lenguas ancestrales, el tayac, el sec, el quinnam, el muchic, el guzmango y el cuye, que hoy han quedado reducidas a apellidos y topónimos. Contrariamente, los naturales del ámbito meridional, que mantienen sus idiomas aymara y quechua, no ocultaron sus manifestaciones de resistencia desde el siglo XVI tardío, con algunos intentos de resurrección de sus costumbres religiosas, como el taquioncoy o enfermedad del canto en la década de 1560, y en la centuria de los Borbones a través de numerosas rebeliones antifiscales entre 1765 y 1783, entre las que ubicamos a la de Condorcanqui y sus secuaces, ¿no? Las que acaudillaron Túpac Katari en Charcas y Diego Cristóbal Túpac Amaru en la jurisdicción del Cusco. Continuando con las diferencias, el norte, mediante la Intendencia de Quito, que reunía 136.813 indios y 76.949 mestizos, demostró una notable inclinación, al apoyo del ejército de San Martín. La razón principal radicaba en la subalternidad a las élites aristocráticas terratenientes y comerciantes poderosos, quienes por miedo a la posibilidad de confiscación de su patrimonio contribuyeron con la campaña del Santo de la Espada sobre Lima. No obstante, la colaboración patriótica de la gente del norte, que incluía indios, se tiene noticia de una manifestación realista en la Sierra Trujillana. Nos referimos a las sazonadas de Otuzco y Cajabamba, en mayo de 1821, organizadas por hacendados. En esta última localidad se celebró una ceremonia de lealtad al monarca, en la que se exclamó: ¡Viva el rey! ¡Muere el pirata San Martín! La causa principal, además del miedo a la pérdida de privilegios, estaba en el cobro de cupos y en el reclutamiento obligatorio de campesinos y esclavos. Los propietarios de tierra se levantaron contra el libertador y emplearon a sus peones indígenas y mestizos de lengua cuye para la agresión. No en vano, José de San Martín, a través de una carta de puño y letra al intendente de Trujillo, el marqués de Torretagle, dijo, y cito literalmente: en esto de las exacciones hay que ir con mucho tiento. Estos indios no entienden qué es la patria, solo entienden de su ganado. Fin de la cita. La consecuencia de la rebeldía frente a los propósitos de libertad fue un despiadado ataque a la villa de Cusco, en la que hubo gran mortandad, mayoritariamente de los nativos, que optaron por el soberano. Como se sabe, el virrey José de la Serna, ante el acercamiento del libertador, optó por salir de la ciudad de los Reyes el 6 de junio de 1821 y se dirigió a la antigua capital incaica. Llevó consigo, además
además de su ejército, civiles peninsulares y criollos desconfiados con el régimen patriota, una imprenta e instrumentos de acuñamiento de monedas. Su primer paso fue seguir la ruta del llamado Sur Chico o inmediato de Lima, vale decir Lujama, en el Valle de Mala, para internarse en la sierra por Lunahuaná y Yauyos, y desde allí enrumbar hacia el Valle del Mantaro. Arribó a Huancayo y posteriormente a Jauja. Avanzó a Huanta y continuó por Huamanga, Vilcabamba, Andahuaylas, hasta llegar al núcleo más importante y estratégico del sur del virreinato peruano, el Cusco. La toma de la sede del poder virreinal y la ubicación de la Serna en el Cusco dividió al Perú en la Lima patriota y el Cusco realista, convertido ahora en la sede de la resistencia fidelista. El Cusco, además de intendencia, se había constituido también en audiencia en 1787, después del levantamiento de Tupac Amaru. Contaba con una población aborigen de un promedio de 160.000 sujetos y otra de 23.000 mestizos. La superioridad numérica de la población indígena era evidente. De otra parte, era la puerta de acceso al Alto Perú. El Cusco encerraba un gran valor simbólico. Había sido el umbilicus mundi de los incas y por ende, desde una perspectiva precolombina y pagana oculta durante el virreinato hispánico, encerraba una profunda hierofanía. Era el núcleo en el que habitaban las manacas de los incas, desde su fundador Manco Cápac hasta Tupac Yupanqui, y ellas congregaban a los descendientes de la realeza incaica. Albergaba a una nobleza indígena e indomestiza católica e hispanizada, pero que mantenía muy correctamente su identidad incásica y gozaba de un gran poder de convocatoria de las masas nativas del sur andino. Se trataba de caciques de primer rango, evidentes descendientes de la realeza incaica prehispánica, a diferencia de José Gabriel Condorcanqui y sus curacas subalternos, que pertenecían a una categoría inferior en comparación con los residentes en la ciudad imperial. La organización de este grupo se observaba en el Cabildo de Indios Nobles, constituido en el siglo XVI sobre los méritos de don Cristóbal Paulo Inca en la guerra contra Manco Inca, el creador del efímero reino de Vilcabamba. El grupo, constituido por 24 electores o diputados de las 8 parroquias cusqueñas, estaba íntimamente ligado a la posesión de la Masca y Pacha, el símbolo de poder más significativo del Inca reinante, que era exhibido durante la fiesta del Apóstol Santiago y la del Corpus Christi. La corporación estaba encabezada por el alférez real, que paseaba el estandarte del monarca. El Cabildo de Indios Nobles y su dirigente fueron leales a la corona durante la violenta rebelión de Tupac Amaru, pero la institución del alférez real, al igual que las atribuciones del consistorio nativo, fueron silenciadas por miedo a posibles intentos de resucitar el imperio de Pachacútec, que se había desatado como consecuencia de la prédica de algunos seguidores de Condorcanqui. Por ejemplo, se prohibió que los miembros de la élite cusqueña añadieran a sus apellidos el apelativo de Inca o Inca. La restricción al cabildo fue momentánea, pues sus funciones fueron restablecidas en septiembre de 1789, pero no el derecho a que su alférez real exhibiese el estandarte. A inicios de 1824, el Cabildo de Indios juró lealtad al monarca y al virrey La Serna. Y La Serna aceptó el pedido de sus integrantes de sacar en paseo nuevamente el Regio Pendón. La situación fue inteligentemente aprovechada por el vicesoberano, pues ganó no solamente la adhesión de un grupo social sometido al vasallaje castellano, sino la reunión de miles de indios subalternos a esa nobleza cacical principal. De tal modo que el Cusco pudo congregar para la campaña del virrey contra la corriente libertadora del norte a una numerosa población indígena. Una breve descripción de la realidad del Cusco en abril de 1824 fue la carta de un criollo limeño de 18 años de edad que ostentaba el rango de subteniente. En la misiva que envía a su hermana en Lima para narrarle sus padecimientos como joven militar, manda saludos a sus amigos patriotas de la capital, a
quienes promete volver a ver triunfante y señala con ironía, cito literalmente: les dirás que voy para allá a preguntarles cómo les ha ido con la patria, y les dirás que van buenos viracochas en esta compañía todos hijos del sol, digo, de Europa. Fin de la cita. Otro grupo colaboracionista, de acuerdo con los recientes hallazgos del historiador ayacuchano David Quichua, fue el de los nativos del centro y sur de la intendencia de Huamanga, que se refiere también a peninsulares criollos y mestizos. La jurisdicción cubría 7 partidos: Anco, Andahuaylas, Cangallo, Huamanga, Huanta, Lucanas y Parinacochas, y reunía una población total de 114.000 habitantes, de los cuales 75.950 eran indígenas y 30.000 mestizos. A diferencia de otras regiones del virreinato, los aborígenes del espacio en cuestión estaban organizados en torno de los alcaldes de indios y no de caciques. Además, era destacable la participación de mestizos e indios en la posesión de tierras agrícolas y predios o caleros exentos de impuestos. Estos grupos humanos gozaban de estabilidad económica como consecuencia del trabajo como pastores de hacendados españoles y también como propietarios de ganado, como sucedió en Parinacochas y Vilcabamba. A este factor favorecedor a los propósitos realistas se debe añadir la actitud solícita de algunos agentes de la intendencia, que ejecutaron una serie de proyectos en pro de las comunidades indígenas, como compostura de caminos, reedificación de recintos públicos, mejoramiento de la salud con la vacuna antivariólica, encarcelamiento de aligeros y construcción de cárceles. De otro lado, los indios de Vizchongo, esa zona del sur de la intendencia de Huamanga, no participaban de la mita minera. Por estas razones, varios grupos nativos, especialmente los de Huanta, se sumaron a la causa del virrey La Serna. Cuando el vicesoberano salió del Cusco para enfrentar a las huestes bolivarianas en Ayacucho, se estableció en Limatambo, donde recibió el apoyo del general Jerónimo Valdés, uno de los oficiales más eficaces de su plana mayor. Valdés le dio el encuentro allí con una numerosa soldadesca aborigen procedente de Charcas, la misma que había empleado contra el general Pedro Antonio de Olañeta, convertido ahora en enemigo doctrinal del virrey. Es importante señalar que la tropa nativa altoperuana, a diferencia de los cusqueños y los oriundos de la intendencia de Huamanga, se mostraron reticentes al alistamiento. Por el contrario, como ya adelantamos, la actitud de los indios de la circunscripción huamanguina se inclinó hacia la defensa de España. Detalla el general inglés Guillermo Miller, que participó de la batalla de Ayacucho, en sus memorias, que 3 días antes de la batalla, vale decir el 6 de diciembre de 1824, y cito literalmente: los indios de Huanta, Huancavelica, Chincheros, Huanto y pueblos inmediatos habían sido inducidos a levantarse contra el ejército libertador y habían asesinado a más de 100 enfermos con su escolta, junto con la que acompañaba una parte del bagaje. El capitán Smith, que era su asistente, fue sorprendido y preso por los de Huanta, pero después de haberle maltratado mucho y de 3 días de prisión, pudo escaparse a la costa, habiendo debido únicamente la conservación de su vida a la intervención de uno de los habitantes en cuya casa había estado alojado el que escribe. El benemérito comandante Chirinos, encargado de la maestranza, logró igualmente verificar su fuga, después de haber sufrido los más horribles tratamientos. Fin de la cita. El 8 de diciembre de 1824, José de la Serna llegó a la pampa de Quinua, o Ayacucho, en las cercanías de la ciudad de Huamanga, y colocó su artillería en el cerro Condorcunca para librar la batalla decisiva al día siguiente. Contaba con un ejército compuesto entre 7.000 y 9.000 hombres. No es este el lugar para narrar el desarrollo del enfrentamiento. Conocemos su desenlace. El virrey fue tomado prisionero por las tropas de Antonio José de Sucre y nadie pudo tomar su mando. Sus batallones se dispersaron en todas las direcciones.
Cuenta el general García Campa que la captura de la Cerda, y cito, terminó por desalentar a las tropas del rey, compuesta en su totalidad de indígenas, y muchos prisioneros y pasados del enemigo, tan funestamente preocupados en la desgracia como valerosos e incansables en la fortuna. Fin de la cita. Volvamos ahora al testimonio del general Guillermo Miller sobre lo acaecido al día siguiente del conflicto. Señala, cito, un batallón patriota y algunos destacamentos de convalecientes, al ir a Jauja a reunirse al ejército libertador, fueron atacados de noche por los indios de Huando y obligados a retirarse con pérdida. Fin de la cita. A esto añade el general que un día después de la batalla el teniente coronel Medina, al dirigirse a Lima con el parte de guerra y verse obligado a pasar por Huando, fue asesinado violentamente por los indios realistas de esa localidad. Y concluye, cito, los realistas al fin abandonaron sus conquistas en la Tierra del Sol, en otro tiempo magnífico imperio de los incas. Fin de la cita. A manera de epílogo, es menester advertir sobre un suceso que es obliterado o en todo caso considerado como una curiosa anécdota. 6 días después de la batalla de Ayacucho, el mariscal Antonio José de Sucre impuso a las localidades de la provincia de Huanta, que incluía multitudes de nativos, el pago de 50.000 pesos y en febrero de 1825, 20.000 a los curas de la diócesis de Huamanga, según él, por haber motivado a los indígenas a atacar al ejército patriota. La República fue el inicio de una serie de padecimientos para los naturales de esa región. A esa razón de orden fiscal y punitivo debemos añadir otras de carácter ilustrado y liberal, que apuntaron a proyectos utópicos. Nos referimos a los propósitos de Simón Bolívar, quien se refirió a la gloria de los soberanos del imperio del Tahuantinsuyo con las siguientes palabras, y permítanme citarlo. Manco Cápac, Adán de los indios, salió de su paraíso Titicaco y formó una sociedad histórica sin mezcla. Dios lo hizo hombre, Él hizo su reino y la historia ha dicho la verdad, porque los monumentos de piedra, las vías grandes y rectas, las costumbres inocentes y la tradición genuina nos hacen testigos de una creación social de la que no teníamos ni idea, ni modelo, ni copia. El Perú es original en sus fastos de los hombres. Fin de la cita. Como podemos apreciar, Bolívar identificaba la totalidad de indios del espacio andino constituido ahora en el territorio de la República del Perú con los incas. Sobre la base de esa percepción de totalitarismo histórico incaico, el Libertador, instalado en el Cusco el 4 de julio de 1825, procedió a promulgar un conjunto de normas. La derogación del cacicazgo, la autoridad indígena por excelencia y la bisagra entre los naturales y el poder político, cuyo correlato fue la pérdida de autoridad de los alcaldes de indios, frente al nuevo Estado Nacional. Y en segundo lugar, el reparto de las tierras a los aborígenes en condición de propiedad, situación que atentaba contra la vida y el dinamismo ancestral de las costumbres oriundas. Voy a terminar. Como diría en el siglo XVII el licenciado Gaspar de Escalona y Agüero, en su Gasofilatio Requium Peruricum, lo que se busca en su bien se torna en su ruina. No en vano, estallaron inmediatamente levantamientos a favor de la monarquía hispana contra la patria nueva, que no cesaron hasta 1828. El más notable fue el de Antonio Huachaca, caudillo de los iquichanos indígenas descendientes de los chancas y oriundos de Iquicha, una villa de la localidad de Huanta, de la jurisdicción de Huanta. Huachaca resistió violentamente frente a la joven República Peruana. El sentimiento monarquista de los habitantes de varios sectores del ahora nuevo departamento de Ayacucho fue tan fuerte y notorio que concluida la guerra con España, no nos referimos a la guerra de independencia de la década de 1820, nos referimos a la del 2 de mayo de 1866,
y el reconocimiento oficial del Perú como país independiente del Reino de los Borbones en 1879, en la iglesia matriz de Huanta en 1895, se solía rezar un Padre Nuestro por el Rey de España. Conclusión o conclusiones. El fenómeno histórico que nos ocupa es muy complejo y hacen falta estudios monográficos sobre el particular, especialmente los de orden cuantitativo. Desde un punto de vista geográfico, el apoyo indio es desigual. En el norte del Perú hallamos casos muy aislados. Contrariamente, en el sur fue evidente la cooperación de los quechuas del Cusco y los indígenas de la Intendencia de Huamanga, y de forma obligada a los indios altoperuanos. De otro lado, quienes mencionan la cooperación hispano-indígena en el bando realista no toman en cuenta el sistema de creencias nativo, el denominador común de las relaciones interétnicas del mundo andino, que se hizo ostensible especialmente durante el Incario y también en el periodo virreinal, fue la reciprocidad. Cuando ésta alterada en su simetría y proporcionalidad, estallaban los conflictos y se manifestaba la resistencia frente a quien les dominaba. Por otro lado, el temor al cambio de dicho vínculo de origen prehispánico, especialmente en un espacio mayoritariamente aborigen como fue el del sur andino, inclinó a los naturales al apoyo al sistema virreinal. Otro elemento histórico que se deja de lado es la percepción sociopolítica occidental de que los mismos indios habían asumido a través de sus caciques, a pesar de los abusos y de toda forma de maltrato. No era infrecuente que los indígenas no ocultasen su sentimiento de pertenencia al cuerpo o estamento del gran cuerpo místico de la República del Imperio Español, como una corporación vasalla del monarca. Finalmente, debemos reparar en que los ideales de libertad y patria propios de la Ilustración y el romanticismo decimonónico temprano son incongruentes con la República de Indios. La patria era un concepto defendido por ciertos sectores de la intelectualidad criolla y concebida por los naturales del sur peruano como un cambio absoluto, acaso como una amenaza a su sistema de vida. Por el contrario, los indígenas, especialmente los del sur, se sintieron más identificados con la cabeza del imperio. Muchas gracias.